Bueno, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Lo defino como lo siguiente. Es un movimiento en línea recta donde la velocidad es constante. Constante quiere decir que no va a cambiar. Eso es lo que significa uniforme rectilíneo que va en línea recta. Ok, primero que nada vamos a entender qué es la diferencia entre desplazamiento y trayectoria. La trayectoria se define como el camino que sigue un cuerpo para llegar de un punto a otro. Vamos a suponer que el punto A es la escuela, el punto B es la casa. Entonces el camino que tú vas a recorrer de este punto al punto B, a eso se le va a llamar trayectoria. La diferencia con el desplazamiento es la distancia en línea recta de un punto a otro. Quiere decir que aquí no hay obstáculos. Si tú eliges, por ejemplo, elegir otro camino, esto vendría siendo trayectoria. O sea que la trayectoria puede cambiar, en el desplazamiento ya no. ¿Por qué? Porque es en línea recta. Ok, vamos a pasar a la fórmula de velocidad, que la velocidad se define como el cambio de posición con respecto al tiempo. El cambio de posición sería el desplazamiento, que lo vamos a denotar con la letra D, y el tiempo con la letra T. Ok, aquí explico cuáles son las variables. La letra D es la distancia, la T es el tiempo y la velocidad es la V. ¿Qué unidades debemos de considerar? La distancia va a tener metros, puede estar en kilómetros, yardas, etc. El tiempo, segundos, minutos y horas. Y la velocidad va a tener unidades de distancia, que serían los metros, y las unidades de tiempo, que serían los segundos. Entonces va a tener metros por cada segundo, o kilómetros por cada hora, o yardas por cada minuto. ¿Ok? En este triángulo yo lo único que te estoy poniendo es por si necesitas hacer un despeje. Por ejemplo, si tú necesitas calcular la velocidad, lo tapas donde está la V y te va a quedar distancia entre tiempo. Si tapas la distancia, te va a quedar velocidad por tiempo. ¿Ok? Y si tapas el tiempo, te va a quedar distancia entre velocidad. O sea, es una forma para poder despejar de una manera muy sencilla, pero te aclaro que nada más sirve con 3 variables. Ok, en esta figura donde trato de simular un automóvil, es en línea recta, por eso aquí dice movimiento rectilíneo. Aquí sobre esta regla, por así decirlo, voy a marcar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros. Entonces, sobre esta vamos a suponer que es una calle de 40 metros y el carro lo va a recorrer esos 5 metros en 1 segundo. En 10 metros, 2 segundos. En 15 metros, 3 segundos. 20 metros, 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cambia distancias iguales en tiempos iguales. Si tú te fijas, aquí serían en 5 metros va a recorrer 1 segundo. En 10 metros serían 2 segundos. Se duplica y también se duplica la distancia. De tal forma que siempre la velocidad nos va a quedar constante. ¿Cómo obtienes estos valores bajo esta tabla? Dice, en 1 segundo recorre 5 metros, en 2 segundos 10 metros, en 3 segundos 15 metros, en 4 segundos serían 20 metros, en 5 segundos serían 25 metros, en 6 segundos serían 30 metros. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo puedes sacar los valores de velocidad? Puedes utilizar nuestra fórmula, distancia entre tiempo. Entonces, la distancia serían 5 entre 1, me da 5. 10 entre 2 te da 5. 15 entre 3 te da 5. 20 entre 4 te da 5. Y nosotros observamos que en todos nos va a dar la misma velocidad. Ahí compruebas que la velocidad es constante, que no va a cambiar. Pero sí recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ok, si nosotros lo graficamos, la distancia en el eje Y y el tiempo en el eje X, nos quedaría de la siguiente forma. Aquí debes de considerar siempre la misma escala sobre cada eje. Por ejemplo, aquí va de 1 en 1 y aquí va de 5 en 5. ¿Ok? Entonces sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿no? Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Entonces, el 1 segundo corresponde con 5. Entonces trazamos nuestros puntos donde se intersectan y unimos todos estos puntos y nos va a quedar esta diagonal. ¿Qué significa esta diagonal? Que esta va a ser nuestra velocidad. ¿Ok? Entonces la velocidad va a ser esta diagonal
donde está compuesto entre la distancia entre el tiempo. ¿Ok? Esto sería todo para explicar el movimiento rectilíneo uniforme.